yo soy Yamile y les voy a hablar sobre el calor y los mecanismos de transferencia de calor. Bien, el calor es la transferencia de energía térmica que se da entre distintos cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo, estos cuando están a diferente temperatura. Existen tres mecanismos de transferencia de calor, son conducción, convección y radiación. La conducción es típica de los sólidos cuyas moléculas chocan entre sí. Esta causa la transferencia de energía que se observa microscópicamente como un cambio de temperatura. Un ejemplo de conducción sería como hay una fogata y tú tienes una varilla de metal. Entonces uno de los extremos de la varilla de metal la pones cerca del fuego, de la fogata. Y el otro extremo pues no está tocando el fuego, o sea, está más alejado. Entonces la parte que tiene más como calor, que es la que está tocando el fuego, va a transferir el calor al otro extremo de la varilla para que tiene menos temperatura. Y luego está convección. Es una forma de transferencia de calor que se observa principalmente en los fluidos. Esto es como cuando estás calentando agua y en un sartén. En sí, la convección es como que está transmitiendo el calor, como el sartén está transmitiendo el calor al agua, o sea, es conducción. Luego está radiación. Estos no ocupan de un medio de propagación. Bueno, es el único que no necesita de un medio de propagación para transmitir energía, o sea, incluso en el vacío. Se hace por medio de ondas electromagnéticas, como cuando estás con los celulares, que estás hablando con una persona, o sea, se está transmitiendo energía a pesar de que no hay un como cable o algo que los conecte, o sea, por ondas electromagnéticas se está transfiriendo esa energía. El calor es una forma de energía relacionada con el movimiento de las moléculas de un material. Comúnmente esa energía la asociamos con la temperatura. Existen tres mecanismos para la transferencia de calor: conducción, convección y radiación. La conducción se da por contacto directo de una sustancia con otra o por la diferencia de temperatura entre los extremos de un mismo material. La convección es la transferencia de calor en un fluido. La radiación es la transferencia de calor que se da por medio de ondas electromagnéticas. Es por este mecanismo que la Tierra recibe energía del Sol. La radiación se favorece cuando se manejan temperaturas muy altas. Así también, el cuerpo que recibe esta energía calorífica puede reflejarla, transmitirla o absorberla. En este último caso, provoca que la temperatura aumente. Por otra parte está la temperatura, la cual indica la cantidad de energía térmica que hay entre dos cuerpos, los cuales están en equilibrio, pero bajo diferentes escalas. La temperatura no es igual que el calor. El concepto de temperatura es el siguiente. Un cuerpo tiene temperatura elevada o caliente cuanto mayor movimiento tienen sus moléculas, y este cuerpo tenderá a temperatura baja cuando las moléculas tienen poco movimiento. De tal manera que si tiene calor un cuerpo es porque su energía tiene mucha actividad. En caso de que está frío, significa que el cuerpo no tiene tanta actividad. Por lo tanto, la temperatura nos quedaría definido como un estado de revelación o de agitación de las partículas que lo forman. Esto es que nosotros simplemente vamos a ver qué grado de agitación, si es mayor o si es poco, para definir si la temperatura es alta o baja. En el caso de que sea alta, será calorífico. En el caso de que sea baja, será a tendencia fría. Las unidades pueden ser en grados centígrados, grados Fahrenheit o grados Kelvin. Muy bien. Bueno, a mí me tocó explicar lo de dilatación térmica. ¿Y qué es la dilatación térmica? La dilatación térmica es el aumento de volumen, longitud o de alguna otra dimensión métrica que sufre algún cuerpo físico por el aumento de temperatura de cualquier medio.
Un ejemplo de esto vendría siendo la chapa. Cuando es temporada de calor, la llave se le dificulta más dar la vuelta y abrir la puerta. Esto pasa porque la chapa se expande, se dilata. Y cuando hace frío, se nota que es más fácil, porque regresa a su punto de inicio, se vuelve a ser pequeña, por así decirlo, y la llave no tiene ningún problema al abrir la puerta. Vamos a ver el concepto de dilatación. La mayoría de sustancias se dilatan o se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Por ejemplo, en el caso de un termómetro de vidrio, recordemos que el termómetro contiene en su interior mercurio o en ocasiones alcohol teñido de color rojo. Entonces, si tenemos un incremento en la temperatura, entonces tanto el mercurio como el vidrio se van a dilatar, se van a expandir, pero lo hacen de manera distinta. El vidrio se dilata de una manera y el mercurio de otra. De hecho, el mercurio presenta una mayor dilatación, entonces el volumen de mercurio aumenta y por esa razón vemos que la lineecita de mercurio sube su nivel, ¿sí? Registrando el incremento de temperatura. Entonces vemos el ejemplo en el caso del termómetro, ¿sí? Al subir la temperatura, los materiales, las sustancias se dilatan o se expanden, y si hay un descenso en la temperatura se contraen. La dilatación también se conoce con el nombre de expansión térmica, porque depende exclusivamente de las variaciones de temperatura. Se aplica básicamente a las tres formas de la materia: sólidos, líquidos y gases. La mayoría de sustancias cumplen con lo que hemos dicho. Ante un incremento de temperatura se expanden o se dilatan. Ante un descenso en la temperatura se contraen. Solamente hay algunas excepciones, como el caso del caucho. El caucho, cuando se calienta, en lugar de expandirse, se contrae. Vamos a ver tres tipos de dilatación en la materia, que son dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación cúbica o volumétrica. Estos tres tipos de dilatación. La dilatación lineal y superficial únicamente se aplica para sólidos, ¿sí? Por ejemplo, lineal si tenemos una barra de cobre, superficial si tenemos una placa de acero, como veremos más adelante. En cambio, la dilatación cúbica o volumétrica sí se aplica para las tres formas de la materia: para los sólidos, para los líquidos y para los gases. Vamos entonces a ver cada una de ellas. Calor específico. Se puede definir que el calor específico de un material es la cantidad de calor que absorbe o libera una unidad de masa de él mismo, modificando su temperatura en una unidad termométrica. El calor específico es una unidad intensiva, por lo tanto su valor se debe obtener por medio de la experimentación para cada material. Lo que es el calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que se necesita para incrementar 1 grado centígrado 1 gramo de materia. Así, con eso acotamos el concepto y decimos que no es lo mismo calentar 1 gramo de agua que 1 gramo de hielo, 1 gramo de aluminio, 1 gramo de cobre, porque tienen diferentes calores específicos. Y ya no nos metemos con cantidades grandes, cantidades pequeñas, que 1 kilo de arroz, que 1 kilo de plátanos, 1 kilo de lo que sea. Y estamos hablando que debe estar en gramos centígrados y debe estar todo bien acomodado. Calor específico también hay en sistema inglés, como Kelvin y Fahrenheit. Simplemente se hacen las conversiones que necesitamos para esta parte del calor. Simplemente una tablita. Esas tablitas de calor específico nos dicen, ya hay experimentos que nos han dicho cuál es el calor específico de ciertos objetos. Si no lo hay, pues también hay forma de hacer un experimento para saber el calor específico de cierto material. A lo mejor no tenemos aquí en la tabla una medida del calor específico de la caca de perro, porque nadie se ha puesto a medir ahí la caca de perro y ver qué tanto va a incrementar, cuántas calorías se necesitan para que 1 gramo de caca de perro incremente 1 grado centígrado su temperatura. Nadie lo ha hecho, se puede hacer.